Nunca voy a olvidar cómo salió del monte con ese canasto apretado contra el pecho, como si el mundo entero quisiera arrebatárselo. Era un tramo de terracería, caluroso y silencioso, con el motor del camión rugiendo parejo y el olor a diésel metiéndose por la nariz. Iba solo, con el brazo afuera de la ventanilla, sintiendo el viento seco y caliente que me quemaba la cara. No había música, no había voces, solo ese ruido constante del motor y mis pensamientos dándome vueltas. Era un día como cualquier otro de trabajo. Cargaba cemento para un almacén en el Mezquite, atrasado como siempre, pensando en las cuentas y en llegar antes de que se hiciera más tarde. Y fue ahí cuando pasó. Escuché un ruido raro entre el monte, un crujido fuerte, pesado. Lo primero que pensé fue en asalto, emboscada, porque por estos lados se oyen historias feas. Me puse tenso, agarré el volante con más fuerza, listo para meter cambio y largarme si hacía falta. Pero cuando miré mejor, vi a una mujer indígena, delgada, con el rostro medio tapado con un rebozo colorido, sudada, sucia de polvo. Parecía mayor del puro cansancio, pero era joven. Tenía esos ojos de alguien que ya no quiere pedir nada pero no tiene opción. Sujetaba ese canasto viejo como si ahí dentro estuviera toda su vida. Y yo, pues respiré hondo, tragué el miedo y frené el camión. Cuando ella me vio frenar, levantó apenas la cabeza y pude ver sus ojos bien. Eran oscuros, profundos, pero con un brillo raro, como si pidieran perdón por existir. Me dolió el pecho, te juro. Tenía la cara manchada de tierra, el cabello pegado de sudor y un temblor en la boca como si quisiera hablar pero no pudiera. Le hice señas para que se acercara, aunque confieso que aún tenía miedo. Hay gente que aprovecha la lástima para asaltar, uno nunca sabe. Pero ella solo caminó despacio, abrazando ese canasto con tanta fuerza que parecía que iba a romperse los huesos. Cuando subió al camión, ni siquiera me miró. Solo se acomodó en el asiento del copiloto, con ese rebozo todo arrugado cubriéndole parte de la cara. El canasto estaba encima de sus piernas, y se notaba que algo se movía adentro. El motor vibraba fuerte, haciendo un ruido sordo que parecía remarcar el silencio entre los dos. Yo sentí un nudo en la garganta. Quise preguntarle algo, pero las palabras no me salían. Ella olía a monte, a tierra caliente, a vida dura. Y yo, con todo mi miedo de antes, solo atiné a meter primera y volver a arrancar, tragándome el susto y la duda. Mientras avanzábamos, el camino seguía igual de polvoriento y traqueteaba todo el camión. Yo iba con la mirada fija al frente, pero no podía dejar de reojo el bulto en su regazo. Fue entonces cuando vi que el canasto se movía de forma suave, como un suspiro. Me dio un vuelco el corazón. Bajé un poco la velocidad y le pregunté casi en un susurro qué llevaba ahí. Ella no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza y sus hombros temblaron un poco. Me di cuenta de que estaba llorando, pero sin hacer ruido, como si hasta para eso tuviera miedo. Finalmente habló, con una voz quebrada y baja, mezclando español con palabras de su lengua. Dijo que tenía que llegar al pueblo más cercano, que su hijo estaba muy enfermo. Fue ahí cuando apartó un poco el rebozo y vi la manta dentro del canasto. Debajo se movía un bebé muy pequeño, con la carita roja, sudada y los ojitos apenas abiertos, respirando con dificultad. Sentí un calor raro en el pecho, como si algo me quemara por dentro. Me mordí el labio para no decirle nada hiriente porque me dio coraje contra la vida, contra el abandono, contra esa injusticia de ver un bebé tan chiquito sufriendo así. Yo no soy de hablar mucho, pero en ese momento no aguanté. Le dije que se calmara, que iba a apurar el paso. Ella apenas asintió, secándose las lágrimas con el rebozo. Le temblaban las manos, sujetando al bebé como si el camino pudiera arrebatárselo en cualquier bache. El motor rugía más fuerte porque metí segunda y lo
Forzaba para ganar tiempo. Sentía los brazos tensos en el volante y el sudor bajándome por la espalda. No dejaba de pensar que, si ese niño se me moría en la cabina, yo no me lo iba a perdonar nunca. La carretera era un infierno de polvo. Cada vez que pasábamos un hoyo o una piedra, ella se encogía sobre el canasto, protegiendo al bebé con su cuerpo, y yo, con toda la rabia del mundo, me tragaba la impotencia. Veía el sol cayendo lento, pintando todo de naranja sucio, y solo pensaba en llegar al maldito centro de salud del pueblo. Apreté los dientes para no soltar groserías. No era justo. No era justo que ella tuviera que andar rogando ayuda en medio de la nada, cargando a su hijo como si fuera un crimen pedir auxilio. Le pregunté su nombre, tratando de sonar tranquilo, aunque me temblaba la voz. Tardó en contestar. Finalmente murmuró algo que no entendí del todo, un nombre en su lengua. Sonaba bonito, pero triste. Yo le dije el mío, Julio, aunque no sé si me escuchó. Tenía la mirada perdida en el canasto, acariciando la manta con tanto cuidado que me dolía verlo. El camión traqueteaba sin piedad y me daban ganas de detenerme, pero no había tiempo. Cada minuto que pasaba se me hacía un pecado. De vez en cuando escuchaba un quejido suave del bebé, como un gatito enfermo. Era un sonido tan frágil que me partía en dos. Ella se inclinaba sobre él, susurrándole palabras en su idioma, calmándolo con caricias torpes pero llenas de amor. ¿Y yo qué podía hacer? Solo manejar. Miraba por el parabrisas rajado el camino que parecía eterno. Rezaba por dentro, aunque hacía años que no rezaba. Le pedía a la Virgen, a Dios, a quien fuera, que me dejara llegar a tiempo. El calor dentro de la cabina era insoportable. Abrí más la ventanilla, pero solo entraba polvo y viento caliente. Ella no se quejaba de nada, ni del polvo, ni del ruido, ni de los saltos del camino. Solo se concentraba en su hijo. Vi que le rezaba bajito, con los ojos cerrados. Me impresionó porque sus labios se movían rápido, mezclando español y su lengua. Era como ver a alguien peleando con el miedo a su manera. Y yo ahí, sintiéndome un intruso en su dolor, pero sin poder apartar la vista del camino. A cada kilómetro que pasaba, más me convencía de que estaba haciendo lo correcto, aunque una parte de mí seguía con el miedo en la nuca. Pensaba en mi familia, en mi mujer, diciéndome siempre que no confiara en nadie por la carretera. Pensaba en mi jefe que me iba a cagar por el retraso, pero al diablo con todo. No iba a dejarla ahí. No podía. Me dolía imaginarla bajando del monte sola, con el niño enfermo, buscando a quien se apiadara. Apretaba el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. El camino empezó a ponerse peor, con zanjas y piedras grandes. Bajé la velocidad, maldiciendo en voz baja para que ella no me oyera. El camión botaba con cada agujero, y yo veía cómo ella se encogía más, abrazando el canasto con todo el cuerpo. Fue en uno de esos brincos que escuché al bebé sollozar más. Lo fuerte, ahí me rompí. Le dije que aguantara, que ya casi llegábamos. Me temblaba la voz y sentía un ardor en los ojos que no quise aceptar que era por ganas de llorar. Ella me miró por primera vez de frente. Fue un segundo, nada más. Pero esos ojos estaban llenos de terror y de esperanza al mismo tiempo. No dijo nada, pero me agradeció con la mirada. Lo juro. Fue como si me hablara directo al corazón. Apreté los labios, asentí sin decir palabra y volví a mirar al frente. Ese camino no se acababa nunca. El motor resoplaba caliente y yo sentía que todo el polvo del mundo se me metía en los pulmones. Pero no pensaba parar hasta llegar. El sol ya estaba más bajo, pintando el cielo de naranja y haciendo que el polvo se viera como un incendio apagado. Me ardían los ojos de tanto forzarlos, pero no quería perder de vista ni un bache. Cada golpe del camión me hacía maldecir en silencio. Ella se aferraba al asiento con un brazo y al canasto con el otro. Sus dedos estaban llenos de tierra, uñas rotas, pero se notaba la suavidad con la que acariciaba la manta.
Esa mezcla de fuerza y ternura me dejó helado. Pensé en mi madre, en cómo me cargaba cuando era un crío enfermo. El bebé se quejaba más seguido ahora, un quejido sordo, como si ya no tuviera fuerzas para llorar bien. El sonido me calaba hondo, me revolvía el estómago. Ella empezó a rezar más fuerte, con voz temblorosa. Yo no entendía todo lo que decía, pero escuché palabras de perdón, de súplica. Me sentí un idiota, manejando un montón de fierros, mientras ellos peleaban por un respiro más. Fue ahí que me dieron ganas de pedirle perdón yo también, por el mundo, por la vida, por no poder hacer más que apretar el acelerador. Empecé a hablarle sin pensarlo mucho, como para que no sintiera que estaba sola. Le dije que ya casi, que faltaba poco para el pueblo. Le conté que yo había pasado 1000 veces por ahí, que conocía al enfermero del centro de salud. No sabía si me escuchaba de verdad o si estaba perdida en su miedo, pero no me importaba. Hablaba para que no se sintiera sola, para que supiera que había alguien ahí, que no todos en la carretera querían hacerle daño. En un momento me pidió agua con voz bajita, apenas un hilo. Tenía la garganta seca de tanto polvo y tanto rezar. Le pasé mi botella sin pensarlo. Ella bebió un poco y mojó sus dedos para humedecerle los labios al bebé. Esa imagen se me quedó clavada. Una madre entregándolo todo, sin vergüenza ni orgullo, solo amor puro. Me dieron ganas de detener el camión y abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero no podía parar. Solo podía seguir manejando. El camino empezó a mostrar las primeras casas del pueblo, viejas, con paredes agrietadas y techos de lámina. Fue como ver un oasis en medio de la nada. Sentí que el aire me volvía a los pulmones. Le dije que ya estábamos llegando, que aguantara un poquito más. Ella me miró otra vez, con los ojos enrojecidos y un brillo de alivio que me dolió más que cualquier reproche. Parecía tan chiquita en mi asiento de copiloto, tan ajena a todo lo que yo conocía, pero tan igual a cualquiera que haya amado de verdad. Empecé a tocar el claxon con desesperación para que nos abrieran paso. La calle era estrecha y la gente se asomaba con curiosidad, algunos con miedo. Frené de golpe frente al pequeño centro de salud, que era más una casucha improvisada. Me bajé primero, gritando por ayuda. Ella intentó bajar sola, pero le temblaban las piernas. Corrí para ayudarla, tomando el canasto con cuidado. Sentí el calor del bebé, débil pero vivo. Y juro por Dios que en ese momento le recé con toda mi alma a quien quisiera escucharme. Salieron 2 enfermeros. Uno de ellos era el mismo que yo conocía de antes. Me reconoció y se acercó rápido al ver mi cara de angustia. Les expliqué cómo pude, mientras le pasaba el canasto a la mujer, que no quería soltarlo, pero tampoco podía sostenerlo más. Sus manos temblaban tanto que parecía que se le iban a romper. El enfermero le puso la mano en el hombro y le dijo algo para calmarla. Ella solo asentía con los ojos desbordados de lágrimas que ya no se molestaba en limpiar. El bebé dejó escapar un gemido bajito cuando lo revisaron. Parecía tan chiquito, tan indefenso. Ella se inclinó sobre él, besándole la frente con una devoción que me rompió en 1000 pedazos. Yo me quedé ahí parado, sintiéndome un gigante torpe en medio de un milagro roto. Nadie me pedía nada, pero no podía irme. La veía suplicando con los ojos, aunque no decía nada, como si la voz se le hubiera quedado atorada del puro miedo. Me sentí responsable de ella, aunque apenas la conocía. Vi que la metían adentro del consultorio improvisado, con paredes descascaradas y un ventilador que apenas se movía. Ella se giró antes de entrar y me miró una última vez. Fue rápido, pero suficiente. Había en sus ojos algo que nunca voy a olvidar. Gratitud, miedo, cansancio y un poco de esperanza. Yo levanté la mano como saludo torpe, como diciendo, anda, no te preocupes más. Sentí que se me atragantaba algo en la garganta, como si no hubiera forma de decirle todo lo que quería, que lo sentía, que la entendía, que ojalá todo saliera bien.
Me quedé afuera, apoyado en el camión caliente que todavía goteaba aceite. Pasaban algunos niños descalzos, mirándome con curiosidad. Me limpié el sudor de la frente con la manga, tragando polvo y rabia. Rabia por cómo son las cosas, por la injusticia de tener que suplicar ayuda en medio de la nada. Miré el volante, mis manos encurtidas, el parabrisas sucio. Me sentí pequeño, inútil, pero al mismo tiempo supe que al menos esa vez había hecho lo correcto. No era un héroe, solo un hombre con un camión que decidió frenar. Me senté en el estribo del camión un rato, con las piernas abiertas y los codos apoyados en las rodillas. Encendí un cigarro, aunque hacía tiempo que no fumaba. Sentí el humo rasparme la garganta, pero me tranquilizaba un poco. Veía la puerta del centro de salud medio abierta. Escuchaba voces apagadas. Adentro. Pensaba en mi mujer, en mis hijos ya grandes. Me imaginaba a mi esposa con nuestros críos en brazos, desesperada en medio de un camino de tierra, y me daban ganas de llorar como un niño. Pensé en seguir mi camino de una vez, pero algo me ataba ahí. No era por ella, ni por el bebé, ni siquiera por quedar bien con nadie. Era por mí, porque sabía que si me iba sin saber nada, me iba a perseguir esa imagen toda la vida. Así que me quedé. Bajé otro cigarro del paquete, pero no lo encendí. Lo giraba entre los dedos, viendo cómo el sudor me corría por la sien. Todo estaba en silencio, menos el viento caliente que arrastraba un papel por el suelo. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, esperando que ese bebé respirara mejor. Al rato salió el enfermero, limpiándose las manos en un trapo viejo. Me miró y me hizo un gesto con la cabeza como diciendo, «Tranquilo». Me acerqué con el corazón acelerado. Me dijo que el bebé estaba débil, pero vivo, que iban a ponerle suero y ver si lograba estabilizarlo. Sentí un alivio que me aflojó las piernas. Apoyé la mano en el chasis del camión para no caerme. Asentí varias veces, sin poder hablar. Solo dije, «Gracias», con la voz rota. Él me dio una palmada en el hombro, como entendiendo más de lo que yo podía explicar. Vi a la mujer sentada adentro, con el canasto vacío a un lado, limpiándose la cara con el rebozo. Ya no lloraba, pero se notaba destruida. Sus ojos se veían más grandes, como si hubieran envejecido años en minutos. Pero también había algo nuevo ahí, un poquito de esperanza. Fue suficiente para mí. No quise interrumpirla. Me quedé en la puerta, viéndola desde lejos, respetando su momento. Sentí un nudo en la garganta. Fue como si todo el polvo, todo el calor y el miedo de la carretera hubieran valido la pena solo por verla así. Me quedé ahí un buen rato, hasta que el enfermero me dijo que ya me podía ir si quería. Asentí, pero no me moví de inmediato. Miré mi camión viejo, lleno de abolladuras y tierra. Pensé en el cemento que ya no iba a llegar a tiempo, en la llamada que me esperaba con reclamos. Me importaba un carajo. Me subí despacio al asiento del conductor y me quedé con las manos en el volante, sin encenderlo. Solo respiraba. Miraba por el parabrisas rajado hacia la nada, sintiendo que me dolían los ojos de tanto aguantar las lágrimas. Encendí el motor finalmente y el rugido me sonó más triste que nunca. Antes de irme, le di una última mirada al centro de salud. Me quedé con la imagen de ella sentada ahí, abrazando sus rodillas, como quien se da permiso de descansar un momento. Toqué el claxon una vez, suave. No sé si me oyó o si entendió que era para ella, pero yo necesitaba hacerlo. Era mi forma de decirle que no estaba sola, que alguien se había fijado en ella aunque fuera un pobre camionero con 1000 problemas propios. Metí primera y el camión se sacudió como viejo terco que no quería irse. Empecé a avanzar lento, tragando el polvo que yo mismo levantaba. Miraba por los espejos para no perder de vista el centro de salud hasta que quedó chiquito, perdido entre las casas de adobe. En el retrovisor vi mi propia cara, llena de tierra y sudor, pero con algo distinto en los ojos. No sabría explicarlo.
como si por un rato me hubiera quitado un peso o me hubiera puesto otro encima. Una mezcla rara de alivio y culpa. El camino de regreso fue más silencioso que nunca. No prendí el radio, no canté, no maldije. Solo escuchaba el motor y el viento colándose por la ventanilla. Me repetía que había hecho lo correcto, pero igual me dolía el pecho. Pensaba en ella, en el bebé, en todo lo que les esperaba, aunque lograran salir de esa. Me sentí pequeño frente a tanta injusticia, pero también orgulloso de no haber seguido de largo, porque aunque fuera poco, aunque no resolviera todo, al menos esa tarde no fui indiferente. Cuando por fin salí del pueblo y agarré de nuevo la terracería, ya estaba cayendo el sol. El cielo tenía esos colores raros entre naranja y violeta, y el polvo hacía que se viera como un incendio lejano. Bajé la velocidad un poco, como si ya no tuviera tanta prisa. En mi cabeza se repetía su cara, su manera de abrazar ese canasto como si fuera su vida entera. Sentí algo tibio bajarme por la mejilla y me limpié rápido, aunque no había nadie para verme. Me daba pena conmigo mismo, pero al mismo tiempo me sentía más humano que nunca. Y así seguí manejando, con el corazón pesado pero un poco más tranquilo. Sabía que la vida seguiría igual de dura para ella, para su hijo, para todos nosotros que vivimos de la carretera y la tierra. Pero también sabía que a veces uno tiene que decidir parar, frenar aunque dé miedo, porque tal vez para el mundo no signifique nada, pero para alguien puede significar todo. Y eso, al menos, me daba esperanza de que todavía quedaba algo bueno en mí, en nosotros, en esta vida tan jodida pero tan nuestra. Hoy, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad sin darme cuenta. Miro hacia el monte y la recuerdo saliendo entre la maleza, con ese canasto apretado como si cargara toda su vida ahí. Me acuerdo de sus ojos, de su forma de suplicar sin palabras, y le pido a Dios que nunca me falte el valor para frenar cuando alguien lo necesite. Porque todos llevamos algo pesado, algo que no podemos solos. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde me escuchas o ves. Dale like si sentiste algo al oírla. Suscríbete para más relatos como este y no te vayas sin mirar los videos que te recomiendo al final. Capaz ahí también encuentres algo que te abrace. Que Dios te bendiga mucho y gracias de verdad por estar hasta el último minuto.